¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues vamos a hablar del tema de Ecuador después de esta jornada que se dirimió este fin de semana. La candidata de la oposición ha sido enfática al señalar: no reconozco el resultado que da como ganador al actual presidente de esta nación. Y hago contacto con mi querido Hugo Godoy, gran periodista, para platicar sobre este tema. Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, gracias por invitarme a tu canal y también para saludar a tu público, a mi amado querido México, que será mi plan A, obviamente, en caso de que pudiera ocurrir algún inconveniente, que siempre en casa me dicen, ten cuidado, ten cuidado. Pero pues así son las condiciones, hay que trabajar con la verdad, esa es la profesión a la que nos dedicamos. Oye, querido, por eso te buscamos, porque eres un tipo sumamente profesional y tú sabes que cuentas con todo nuestro apoyo en todos Muchas los sentidos, gracias. en cualquier momento. Oye, a ver, platícanos, ¿qué pasa en Ecuador? ¿Qué está sucediendo en Ecuador en este instante? Bueno, como ustedes saben, el 9 de febrero se dio un proceso de primera vuelta electoral en un fin de ciclo de 4 años de presidenciables en el Ejecutivo del Ecuador. Guillermo Lasso ganó hace 4 años exactamente la presidencia de la República, se posesiona el 24 de mayo. No termina su periodo ya que después de 2 años y desde el comienzo de su mandato, hubieron muchos escándalos de corrupción e involucramiento de sus seres más cercanos, de su círculo más cercano con temas de narcotráfico. Surge para los ecuatorianos el nombre de bandas criminales internacionales, como por decirte la mafia albanesa. Muere alguien muy cercano a él, Cherres, quien en grabaciones, videos y testimonios se mencionaba que él ponía cargos relevantes del gobierno a personas corruptas y asesinan a este hombre en una propiedad, en una casa en la playa, en la costa del Ecuador y en el sur del Ecuador, y eso nunca pues se investiga adecuadamente. Luego de ese tema surgen otros testimonios, surge un agente de la policía de inteligencia que fue el que siguió el caso de corrupción en que involucraba narcotráfico con el expresidente Guillermo Lasso. Esto llega a la asamblea y pues luego de un periodo bastante convulso, porque en el 21 hubo un levantamiento social en el año 21 en Ecuador, en donde fui testigo de cómo mataron jóvenes protestantes, la CONAIE también vino a las calles. La gente se recuerda de octubre del 19 con Moreno, que fue violento, fue peligroso, hubo muchas muertes, desmembramientos en la ciudad de Quito. Pero en el 21 hubo también un levantamiento social bastante fuerte. En el 22, Guillermo Lasso, acorralado, no tuvo otra opción porque se le iba a hacer un juicio político para destituirlo que llamar por utilizar una herramienta de la Constitución del Ecuador aprobada en el 2009, la de la muerte, bueno, le dicen muerte cruzada, ¿no? Pero es la disolución de la Asamblea, disolver la Asamblea Nacional y con eso llamar a elecciones para todas las dignidades. El problema de Ecuador es que Ecuador es un país hiperpresidencialista, querido Jesús. El presidente, como el de Estados Unidos, es un emperador suelo que cada 4 años se elige y pues tiene muchas facultades de hacer y deshacer. Y eso es un grave problema. Eso es un grave, gravísimo problema. No, ni siquiera el vicepresidente o vicepresidenta, como el caso de Noboa, pueden tener derecho de voto o de veto perdón, de voto en el Congreso, Asamblea o Parlamento, como se llama en cada uno de nuestros países, sino que el presidente puede vetar cualquier ley de la Asamblea, ¿no? La Asamblea, dicen, es el máximo poder del Estado, pero el presidente tiene mucha posibilidad de irse contra la Asamblea y aprobar leyes si le da la gana, si la Asamblea no las aprueba. Y ese tema tuvo mucho Guillermo Lasso. Guillermo Lasso no tuvo gobernabilidad. En la Asamblea había un poco tuvo que hacer muchas alianzas para impedir que la RC, Revolución Ciudadana, que tenía la mayoría, le impidiera gobernar, ¿no? Pero bueno, compró algunos votos, tuvo algunas alianzas con Pachacuti y otras organizaciones, pero a la final hubo una alianza inédita, izquierdas-derechas, entre ellos la RC con este Partido Social Cristiano y otros partidos minoritarios de derecha en la Asamblea que avanza ese juicio político y al ver que el juicio político lo iba a destituir, él prefirió disolver la asamblea y llamar a elecciones. Se va a elecciones y específicamente hace 17, bueno, más de 17 meses se elige en campaña electoral
entre 18 candidaturas, dos candidaturas, la de Luisa González y la de Daniel Noboa para una segunda vuelta electoral. Hay que decir que también durante ese periodo de campaña electoral hubo favoritismo a Daniel Noboa o a cualquier candidato de la derecha. De los 18 candidaturas que te menciono, solamente uno era de izquierda, porque Pachacuti no tuvo candidatura en ese momento. Partido Socialista me parece que no participó, entonces la única candidatura de izquierda de esos 18 era RC, la señora González, y Lazo, Guillermo Lazo, por cierto, es un banquero, por mencionar al público, es un banquero involucrado en temas de corrupción, gerente del Banco de Guayaquil, cuyo propietario es su cuñado, Danilo Carrera, quien está pagando prisión domiciliaria ahora por los mencionados casos que te digo de corrupción. Que Danilo Carrera tiene un impronta de vida corrupta toda su vida. Lavado de activos lo hacía a través también de sus voluntariados en fundaciones y también como director del Comité Olímpico Ecuatoriano, el COE, o sea, el COE de Ecuador, que es filial al Comité Olímpico Internacional, el COI, utilizaban esas organizaciones internacionales incluso para robar, ¿no? Pero, o para lavar dinero. Estas son generaciones, querido Jesús, que vieron que su poder se limitó o se comprometió cuando Rafael Correa gana la presidencia del Ecuador en el 2007 y al no ser parte de su grupo, al buscar la negociación, comprarlo a Correa, qué sé yo, tuvieron una discrepancia. Correa decide irse con, es el único país de América del Sur que saca una base estadounidense militar, la base de Manta, decide sacarlos a los estadounidenses de aquí, decide crear un sistema de inteligencia civil propio, saca a los agentes de la CIA móvil, remueve de policía y ejército a militares y policías que eran informantes de la CIA a través de la USAID, expulsa la USAID o USID, como le dicen en Estados Unidos, así como también la NED, la National Endowment for Democracy. Entonces, Correa pensó que podía ir a la casa tranquilo. Después de esta impronta que te acabo de mencionar, Rafael Correa Delgado pensó que podía irse a la casa a hacer de abuelo o de papá, o sea, mucha inocencia por parte del hombre, ¿no? Y si bien es cierto, no estamos en el siglo pasado donde él estaría enterrado bajo tierra o desaparecido, lo que hicieron fue, una vez que él sale, le ponen juicios políticos, le sacan hasta 50 60 juicios por distinto índole, lo condenan por influjo psíquico, esa sanción internacionalmente conocida, la actual fiscal, que ya no debería ser subrogante, que se ha prolongado en funciones, Diana Salazar Méndez, se le ocurre acusarlo a Rafael Correa en el 2021 para que no sea candidato porque quiso volver a la política después de que vio cómo se destruía todo su trabajo o legado, se iba para atrás toda la situación, y pues le hacen un juicio y en un momento récord lo condenan en primera instancia en meses, lo condenan en segunda instancia y cuando va a tercera instancia ya a Corte Nacional, como se diría en México, o la Corte Suprema, en Estados Unidos, acá se llama Corte Constitucional, en un tiempo récord, te digo, menos de 5 meses, Rafael en todas las instancias judiciales ya fue ratificado, condenado por influjo psíquico, es decir, por intelecto, por movimientos mentales. Él influyó en corrupción de su equipo de presidencia. ¿Y cuál era esa corrupción? Supuestamente haber prestado, tenían una cooperativa en la presidencia en donde cada empleado aportaba. Yo he estado en distintas organizaciones privadas y públicas donde se hace ese tipo de cosas. Todos ponen 100 dolaritos, algo así, hacen un ahorro y cuando alguien del grupo tiene alguna necesidad, le prestan, ¿no? Es algo que hacen algunos empleados. Tenían ese tipo de estructura y por prestar, por los recibos, porque le prestaron, en algún momento que fue presidente, le prestaron creo que entre 3.000 a 6.000 dólares la cooperativa de empleados de la presidencia y por eso el influjo psíquico, ¿no? Entonces es una cosa tenaz, brutal. Para hacer referencia, Cristina Fernández también ha sido acusada, por ejemplo, en la Argentina también de corrupción, el caso Vialidad, etcétera. Recién la primera instancia se demoraron como 3 años, más o menos, en sentenciarla, hace pocos meses. Ahora están yendo a segunda instancia, que es la supuesta famosa apelación. Y en eso van, están un año por lo menos. O sea, las instancias demoran mucho tiempo en nuestros países, pero en el caso de Correa, para darte cuenta, se movieron muy rápido, ¿no? Entonces,
con esa situación dejan al partido político, bueno, dejan a Rafael Correa más claro, como el actor político más relevante de la izquierda de Ecuador, fuera de juego, perseguido, aislado, refugiado en Bélgica, como por asilo, por asilado político, y obviamente moviéndose de alguna u otra manera influyendo en la política nacional. En el 21, como no pudo ser candidato, lanzan la candidatura de Andrés Arauz, no gana las elecciones contra Guillermo Lasso por hacer este antecedente histórico. En segunda vuelta electoral gana Guillermo Lasso las presidenciables. Ya en ese momento nosotros habíamos visto algunas incongruencias en el sistema electoral del Ecuador, donde estaba ya para ese tiempo la actual dirigencia del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, la señora Tamaín, señor Pita, el señor Acero, esos vocales o jueces electorales, como se llama en otros países, y, y nosotros ya pusimos la alarma de que habían algunas incongruencias en el manejo del sistema electrónico del Consejo Electoral. Pero bueno, se da este proceso de las presidenciables. Para esto también, ojo, cuando Arauz estaba de candidato a la presidencia, la revista Semana de Colombia lanza un titular, una revista, es la revista más influyente política de Colombia, lanza un reportaje supuesto en donde la campaña de Arauz era financiada desde la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional en Colombia, con un video supuestamente de los guerrilleros diciendo, te enviamos 70.000, o sea, esas cosas de Disney, ¿no? Pero obviamente hay gente que se las cree, el pueblo sobre todo, alguna gente se las cree y necesitan un pretexto obviamente para decir que realmente estuvieron equivocados históricamente. Pero bueno, al fin y al cabo... Eso afectó a la votación del Ecuador y obviamente el voto se fue para Guillermo Lasso. En ese tiempo Pachacuti con cierta izquierda estaba con Guillermo Lasso. Gana la presidencia Guillermo Lasso. Juntamos esa historia con la que te acabo de mencionar de la disolución del Congreso o de la Asamblea en Ecuador. Se da este proceso electoral y antes de la primera vuelta electoral, cuando nuestra encuesta y muchas otras encuestas dábamos a la victoria de Luisa González, candidata que había reemplazado en ARC como candidata a la presidencia, a días, 3, 4 días, 5 días de las elecciones nacionales generales, asesinan a uno de los candidatos, Fernando Villavicencio, quien había sido uno de uno de los grandes opositores de Rafael Correa y de su gobierno, alguien que se conoce acá, trabajaba para la Embajada de Estados Unidos, la CIA le pagaba, le pasaba los papeles para que él en páginas web publique lo que le hacía la Chevron. Muchas compañías multinacionales estadounidenses le financiaban a él y a otros personajes, porque pues también otro tema de Correa que no le gustó mucho al gobierno de Estados Unidos es esa campaña por la contaminación de la Chevron o de la Texaco en su momento en la Amazonía ecuatoriana, la mano sucia de Chevron se llamó. Y Correa fue un fuerte opositor contra la Chevron por aquello y aquí en Ecuador en una corte se ganó un juicio por 900.000 millones de dólares. Fue el valor que la Chevron tenía que pagarle al Ecuador por haber contaminado y haber provocado indirectamente la muerte de miles de personas por contaminación de agua y también por la muerte de muchas especies nativas de la selva amazónica, donde nace el Amazonas. Ahora, obviamente eso le molestó mucho a la compañía más influyente de Estados Unidos y esa es otra razón que digo que Correa mucho se confió, ¿no? Porque, claro, primero la Chevron dijo, o sea, ahí nos vemos, no pagó absolutamente nada, abrieron juicio contra Ecuador en cortes de Estados Unidos, en Nueva York, en donde obviamente Ecuador pierde. Y de paso se crea una estructura internacional de lobistas que canalizaron dinero desde varios países para hacer campaña contra Correa con páginas web, portales de noticias. Ahí entra Villavicencio. Ahí surge y se hace rico Villavicencio. Ujú. Y obviamente en ese periodo, en estas elecciones que te menciono hace 4 años, le disparan a Villavicencio cerca de donde yo vivo, lo asesinan a Villavicencio. Y en esa misma noche, el hermano y la hermana, que después resultaron ser testaferros de Villavicencio, dicen a los medios de comunicación, Correa mató a nuestro hermano. Correa fue quien lo mató porque Correa es la mafia pura y dura y bla, bla, bla. Eso obviamente afectó a la población. La misma esposa de Villavicencio también salió a decir, la señora Saraos dijo, sí, Correa, tú mataste a mi esposo, ya con la fiscalía tenemos las pruebas. Mira que estamos esperando 4 años y nunca aparecieron las pruebas.
Y la señora Saraos, la semana pasada creo que fue miércoles o jueves en la noche, hace un video, publica un video en sus cuentas de Facebook y X, en donde ella dice, fui engañada, fui manipulada por la fiscal general, la señora Salazar Méndez, y ella me obligó a poner esa información, que el que Correa era el que mató a mi marido. Hasta ahora no nos dicen quién mató a mi esposo y todo fue una manipulación. Disculpe, pueblo del Ecuador, esta señora debería estar en la cárcel por eso, pero bueno. Rumores van, rumores vienen de qué fue lo que la señora realmente aceptó o le dieron o por qué razón tuvo que tomar esa decisión. Hace 5 meses más o menos se publican los chats del celular de Villavicencio, de un iPhone que aparece en Estados Unidos y por alguna razón se canaliza la información de esos chats y se demuestra todo el entramado de corrupción que existe alrededor del Estado, gobiernos varios agencias de inteligencia, policía, ejército, narcotráfico y Villavicencio en medio de eso. Muchos medios, por arriesgar el pellejo, publicamos parte de esos chats porque era mucha información, demasiada. Y claro, de ahí se vino el proceso electoral. Tú sabes, Ecuador se convierte en el país más peligroso del continente americano por muerte de personas. Solamente hasta marzo de este año han muerto aproximadamente 7.000 personas en Ecuador por asesinato. Entonces, eso supera cualquier número rojo de Haití, de México, y compite y rivaliza con Estados Unidos, ¿no? Pero ojo. Ecuador tiene la población de un sector solamente de Estados Unidos. Podríamos hablar de estados como Nueva York, Virginia y New Jersey, ¿no? Tiene esa población entre cerca de 18 millones de habitantes, ¿no? Entonces, es monumental, es abrumador ese número de asesinatos. Pero se da el proceso electoral, empieza una estructura creada durante esos 16 meses de gobierno de Noboa, que fue apoderándose de todas las estructuras del Estado. La gran prueba fue el ataque a la Embajada de México, cuando se ataca a la Embajada de México y obviamente se saca a Jorge Glass para afianzar el voto de odio hacia Rafael Correa de todas las cosas que te he mencionado. Hay voto, un 30% del país de este país que votan a la derecha por siempre, jamás. Eso es inclaudicable, más menos. Y ese voto de derecha pues tiene como aglutinante, como unificador el odio a Rafael Correa. Eso es una realidad. Banca, militares, toda la cúpula del ejército, policía. O sea, tienes una estructura del Estado que está radicalizada hacia la derecha o hacia el fascismo incluso, ¿no? Porque ya cuando desapareces personas, como los niños que desaparecieron en la costa de Ecuador hace poco, y otras personas que han desaparecido por muchas durante este gobierno de Daniel Noboa, asesinadas, enterradas en espacios, en zanjas, en zonas no conocidas. Estos desaparecidos de Daniel Noboa, pues esos son actos de Estado de fascismo, ¿no? Entonces, posee el Consejo Nacional Electoral, apoyó al Consejo Nacional que tenía que ser cambiada los vocales de ese Consejo Nacional Electoral el año pasado, pues les permite seguir, los tiene controlados, los tiene maniatados, tiene la justicia electoral las tiene controladas a su favor, tiene la corte, la máxima, la jurisdicción, la máxima corte de Ecuador, la corte constitucional la tiene controlada, el ejército está de su lado, la policía está de su lado, cortes a nivel país también, no hay juez que pueda ir en contra de lo que el grupo Novoa pida o decida, porque es un grupo familiar, por si acaso, no es solamente Daniel, ¿no? Daniel Novoa es de una familia un poco grande, se ha ido reduciendo en esta última generación, ciertamente, pero proviene de una familia que se vuelve poderosa por el abuelo, Luis Novoa Naranjo, quien fue contratado, conseguido, era el empleado de la Standard Fruit Company, ahora la compañía Dole, que es muy parecida a la United Fruit Company, famosa del Centroamérica, pero la Standard Fruit trabajó en América del Sur y en Ecuador, convirtió al Ecuador en un país bananero, agrícola por excelencia, a través de este señor Novoa.
lo vuelve multimillonario. Novoa se involucra en temas de narcotráfico, Novoa se involucra en temas de contrabando, pero siempre protegido y abrigado por Estados Unidos. Digamos, un personaje que supo hacer las cosas a través de actores políticos relevantes de una manera distinta a Pablo Escobar, ¿no? Podría comparar a Novoa con Pablo Escobar. Y mira. La información que te menciono no la digo solamente por análisis, sino porque en el canal mío, en Sorprendente Films, he estado publicando en estos últimos días una entrevista y no solamente es una. Mucha gente de inteligencia del ejército de aquel en tiempo me ha escrito correos, me han pasado audios, y tomé de una sola persona que he venido investigando su información por 3 años para decidirme entrevistar y publicar la entrevista de él, una entrevista pregrabada con un nombre obviamente ficticio, en donde él te dice cómo es el desarrollo de esta mafia, de este grupo y cómo se ha mantenido a lo largo del tiempo, de una forma muy parecida a lo que podríamos decir como ha hecho, por ejemplo, Salinas en México, etcétera, ¿no? Que limpian sus actos sucios a través del poder del Estado, manejando el poder del Estado, actúan con inmunidad y obviamente con impunidad, ¿no? Porque llegan a ser presidentes, llegan a tener políticos de alto rango entre su nómina, militares, etcétera. Entonces, la escala de corruptibilidad que esta familia ha provocado en el país es extensísima, es muy grande. Por cierto, te felicito. La otra vez te estaba escuchando en una entrevista cuando hablabas también sobre estos temas de las mafias en México, cómo es que los carteles están funcionando y el tema de los de ese rancho en donde aparecieron estos muchachos, estos niños que eran obligados a formar parte de los grupos criminales, ¿no? Y eso está pasando también en el Ecuador, lo que tú mencionabas y decías. Es un fiel reflejo de lo que pasa acá en el Ecuador, y que los medios grandes no lo dicen, no lo mencionan, que eso es otro tema, ¿no? Cuando Luisa se lanza en la primera vez y cuando se lanza esta nueva vez, tenía que competir contra los medios de comunicación grandes, los que tienen frecuencia dada por el Estado, los canales de televisión me refiero, las radios, las revistas, los periódicos. La Iglesia Católica con los sacerdotes diciéndole a sus feligreses el domingo, que es el día de votación, vayan y voten contra los zurdos, contra esta izquierda, contra estos asesinos, contra Maduro, contra Chávez, contra Castro. La Iglesia Evangélica también de la misma manera. Toda una escala de estructura de comunicación. Y de paso, Novoa ha utilizado fondos públicos para hacer su campaña, cerca de 500 millones de dólares se estima. Bueno, yo creo que son 200, pero otros analistas dicen 500 millones de gasto público, de presupuesto. Empezó a dar bonos a los policías, a los militares, a todo el que pudiera le ofrecía bonos regaló cocinas a barrios pobres, marginales en la costa, cocinas Sí. eléctricas y ofreció todo lo que podía para llegar a ser presidente. Pero aún así, él sabe que las encuestas no le daban favoritismo, al menos la nuestra le daba un 36% de votos. Y de ahí venía el plan B o la última fase, porque esta gente nunca juega a perder, siempre juegan con el casino a su favor, o el casino siempre gana más bien, la casa siempre gana. Entonces también tenían una estrategia, una estructura dentro del Consejo Nacional Electoral que, como te digo, ayer y hoy he estado publicando y me han entrevistado para preguntarme cómo es que funcionaría ese proceso de fraude y que me ha tocado explicarlo porque obviamente no lo entienden. Pues, no es tan difícil de entender, pero no se conoce, ¿no? No saben cómo funciona el sistema electoral Claro. en el Ecuador. Mi querido Godoy, yo quiero agradecerte estos minutos para nuestra comunidad, para nuestra audiencia, y estamos pendientes, querido, estamos pendientes de todo lo que se vaya generando a través precisamente de este tema. Yo por lo pronto te agradezco muchísimo este tiempo. No, más bien Jesús, a ti gracias infinitas por permitirme abrir esa ventana para decir lo que está pasando en el Ecuador.